Hola, muy buenos días a todos. Una disculpa por el retraso. Este, Tuve que ir por la bata corriendo. Bien, eh, agradezco la invitación para estar el día de hoy impartiendo este tema. De verdad, muchas gracias a la doctora Medina, al doctor Ríos por la oportunidad y pues digo yo que el privilegio de estar aquí arriba eh, hablando de un tema pues al que me he dedicado en los últimos 20 años y que además me fascina, que es el sueño. Entonces lo que abordaremos en los siguientes minutos es la neurobiología y fisiología del sueño. La verdad es que es pues todo un desafío tratar de abordarlo en una hora, pero bueno, al menos los puntos más relevantes seguramente los tocaremos. Bien, la verdad es que muchas veces empieza, o podría uno empezar con una definición del dormir o del sueño, eh, que ya al final de la plática explicaré por qué no empiezo con eso, y mejor con las características del sueño normal, y hablando específicamente de la duración, ¿no? Que es quizá lo que más a la vista o más a la mano tenemos cuando tocamos el tema del dormir. Y en ese sentido, bueno, tenemos datos de la duración del dormir de los mexicanos que provienen de la encuesta de salud y nutrición de medio camino que se realizó y se publicó en 2016 y nos muestra que pues casi un 67%, ya sea de hombres o mujeres, están durmiendo entre 7 y 9 horas. Estamos hablando de población adulta, que sería población que está durmiendo pues dentro de lo recomendado. Pero como pueden ustedes también ver, hay un porcentaje pues nada despreciable, de hecho bastante grande, que está durmiendo 7 horas o menos. Y también otra proporción más pequeña, pero que ronda cerca del 8%, que está durmiendo 9 horas o más. ¿Sí? No quiere decir que dormir entre 7 y 9 horas sea lo normal, sino lo que duerme la mayoría, pero sí también está dentro de lo recomendado para los adultos. Ahora bien, este periodo típico de sueño, ¿no? Una noche típica de dormir, va a estar compuesta por ciclos de sueño sin movimientos oculares rápidos, que también se le conoce como sueño no more, que se alternan con episodios de sueño con movimientos oculares rápidos, o también conocido como sueño MOR, o por sus siglas en inglés como sueño REM. A su vez, el sueño no MOR, perdón, está constituido por diferentes etapas, diferentes fases que van a estar determinadas por los cambios que hay en la actividad eléctrica cerebral, en los movimientos de los ojos, ¿no? Que de hecho determinan el nombre de cada una de estas grandes etapas, y la actividad o el tono muscular. De ahí provienen pues entonces estas etapas que conforman ciclos y que vamos a tener varios de ellos a lo largo de una noche. Y bueno, todo esto de hablar de las etapas de sueño, de los ciclos que conforman el dormir, pues es un paso pues indispensable para poder entender o poder abordar después los aspectos neurobiológicos o neurofisiológicos, porque precisamente en cada una de estas etapas pueden ocurrir cosas o se suceden eh, 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 fenómenos fisiológicos distintos, ¿no? Entonces tenemos que partir pues de este conocimiento básico. Y la obtención de esta información, ¿no? De la actividad eléctrica cerebral, del movimiento de los ojos y del tono muscular, pues lo obtenemos a partir de la aplicación de una técnica, la técnica poligráfica, a través de la cual obtenemos la polisomnografía, que es el estándar de oro para la medición objetiva del sueño. No es la única técnica que nos da esta información objetiva, pero sí la que nos da información quizá mucho más completa. Hay terminología y una técnica estandarizada para llevarla a cabo, que se describió y se publicó por primera vez en 1968, y ha habido una actualización ahora ya cada año desde el 2007. La técnica poligráfica, enfocándonos en esta parte que nos permite determinar las diferentes etapas de sueño, es decir, los ciclos de sueño no MOR y sueño MOR, incluye la colocación de electrodos en regiones centrales del cráneo para obtener la actividad eléctrica cerebral.
Vamos además a colocar electrodos en los cantos externos de los ojos, y esto nos va a permitir obtener el electromiograma, es decir, los movimientos oculares, y que nos permitirán distinguir las diferentes etapas de sueño. Y por último, colocaremos electrodos en músculos, en este caso específicamente en los músculos del mentón, para registrar el tono muscular y tener el electromiograma. Teniendo pues ya estos tres parámetros, electroencefalograma, electrooculograma y electromiograma, podemos estadificar o establecer las diferentes fases de sueño, ¿no? O ciclos, o dentro de los ciclos, el sueño no mor y el sueño mor. Claro, en términos o en escenarios clínicos, cuando hay indicaciones para el diagnóstico de un trastorno del dormir, colocamos además otros sensores en diferentes partes del cuerpo, esto ya determinado más por la indicación de la polisomnografía en un escenario clínico, pero estos son los mínimos indispensables para poder estadificar el sueño. Entonces, con esto, teniendo estos tres parámetros fundamentales, podemos establecer ya si un sujeto está despierto, o si está en sueño no mor en alguna de esas fases, o está en sueño con movimientos oculares rápidos. Lo que va a caracterizar al estado de despierto o a la vigilia durante una noche típica es la aparición en el electroencefalograma de ritmo alfa, que es un ritmo electroencefalográfico de entre 8 y 13 ciclos por segundo o hertz. Va a haber movimientos de los ojos, movimientos rápidos generalmente. Con los ojos, este ritmo alfa se presenta con los ojos cerrados, porque con los ojos abiertos, tal como estamos en este momento, la actividad electroencefalográfica que predomina es la actividad beta, ¿no? Que tiene una frecuencia por arriba de los 13 ciclos por segundo. Y finalmente, pues el tono muscular de cuando estamos despiertos, pues un tono muscular activo, el que tiene la mayor intensidad, pues precisamente porque estamos despiertos y realizamos movimientos. En una noche típica, aproximadamente ocupa el 5% de esa noche, no más del 9%. La primera etapa del sueño sin movimientos oculares rápidos se conoce como N1, ¿no? La N proviene pues de sueño no more. Esta sería la primera etapa, y es precisamente como iniciamos el dormir, ¿no? La etapa N1 es una etapa transitoria de duración corta, generalmente algunos segundos, algunos minutos, y va a dar paso a otra etapa de sueño, muchas veces una etapa N2. Se caracteriza por actividad de bajo voltaje y de frecuencias mixtas, generalmente ritmo teta, entre 4 y 7 Hz. Los movimientos oculares empiezan a ser lentos, ¿no? Aquellos que caracterizan este estado del dormir, y que son los que se presentan pues cuando estamos comenzando a cabecear o a quedarnos dormidos en una clase como esta. Bueno, no, espero que no. Pero ese balanceo que muchas veces hemos visto en el compañero de al lado. Y el tono muscular comienza a disminuir. Esta etapa, les decía, es transitoria, es de corta duración, generalmente da paso a otra, muchas veces la etapa N2, y entonces el tiempo que ocupa durante la noche es entre el 2 y el 5%. Va a dar paso a la etapa N2, que es la que ocupa la mayor parte de la noche, casi la mitad de la noche la pasamos en esta etapa N2, y esta se caracteriza por dos grafoelementos distintivos, que son los usos de sueño, que son salvas de actividad más rápida, entre 12 a 16 ciclos por segundo, que se distinguen claramente del fondo, que sigue siendo actividad teta, y los complejos K, que son ondas de alto voltaje de más de 75 microvolts, y que generalmente están por abajo de un ciclo por segundo. Entonces estos dos grafoelementos, usos de sueño y complejos K, distinguen a la etapa N2. Ya no hay movimientos oculares, ¿no? No se ve completamente plano, porque estos electrodos alcanzan a registrar un poco de la actividad eléctrica cerebral,
pero en realidad no hay movimientos oculares y el tono muscular continúa disminuyendo. La mitad de la noche la pasamos en N2. Posteriormente vendría una etapa N3, que es la del sueño más profundo, el sueño que experimentamos como más reparador, del que es más difícil despertar y que se va a caracterizar por actividad mucho más lenta, ritmo delta, de entre 5 y menos de 4 ciclos por segundo. No hay movimientos oculares, insisto, no se ve plano porque se alcanza a registrar un poco de la actividad eléctrica cerebral y va a haber una mayor disminución del tono muscular. Pero lo distintivo de la etapa N3 es la actividad lenta, ¿no? Actividad delta, que no veríamos normalmente en ninguna persona en el estado despierto en condiciones normales, ¿no? Su aparición en el estado despierto significaría anormalidad. Y finalmente el ciclo de sueño no more y sueño more pues sería cerrado precisamente por este episodio de sueño con movimientos oculares rápidos, que como su nombre lo dice, pues va a estar distinguido por la aparición nuevamente, como ocurría en vigilia, de movimientos oculares rápidos, mientras que el ritmo electroencefalográfico va a ser parecido al que tenemos cuando estamos despiertos con los ojos cerrados, que es el ritmo alfa de 8 a 13 ciclos por segundo. Entonces, pues algo que sorprende pues del sueño MOR es su semejanza con el estado de despierto. Pero a diferencia de la vigilia, durante el sueño de movimientos oculares rápidos no hay tono muscular, está completamente abolido esto en condiciones normales. Entonces, bueno, estas diferentes etapas, fases de sueño que componen a esos ciclos, cómo se dan a lo largo de la noche, bueno, de la siguiente manera, y eso lo vemos a través de esta gráfica que es el hipnograma. El hipnograma, pues, es una gráfica, como lo mencionaba, donde en el eje horizontal tenemos las horas que transcurrieron del periodo de registro, o las horas de sueño, y en el eje vertical las diferentes etapas o fases de sueño. Y entonces normalmente pues comenzamos con un periodo corto de vigilia, pasamos a una fase N1, en este caso volvió a despertar el sujeto, volvió a N1, entonces el hipnograma nos muestra la secuencia de aparición de las diferentes etapas a lo largo de la noche. Como ustedes pueden ver, pues no es una secuencia perfecta de vigilia, N1, N2, N3, sueño MOR y de otra vez, no, en realidad no, es más bien un tanto azarosa, pero lo que sí podemos distinguir con más claridad es un primer ciclo de sueño no MOR y un periodo de sueño MOR. Y nuevamente un segundo ciclo, un tercer ciclo, un cuarto ciclo, un quinto ciclo, ¿no? Estos ciclos de sueño no MOR y sueño MOR. Bien, habiendo revisado ya estos aspectos de la conformación de una noche típica de sueño, pues entonces podemos abordar los elementos de la neurobiología. Y lo que habría que, con lo que vamos a comenzar es explicando o mostrando aquellos sistemas y estructuras que están vinculados o determinan el estado de despierto. Entonces va a haber una serie de estructuras y una serie de neurotransmisores que van a estar encargados de mantenernos despiertos durante el día, ¿no? Y comenzaremos hablando primero o enlistando a la acetilcolina. La acetilcolina, pues un neurotransmisor que tiene su mayor producción en núcleos del tallo cerebral, que se conocen como el PPT y el LDT, que son los núcleos del tegmento pedúnculo pontino y del tegmento laterodorsal. Estos núcleos liberan acetilcolina, que es enviada con proyecciones hacia el tálamo, y del tálamo al cerebro basal anterior y posteriormente hacia la corteza cerebral. Este va a ser uno de las vías que se van a mantener activas durante la vigilia, pero singularmente también durante el sueño MOR, ¿no? Es la única que está activa durante la vigilia y el sueño MOR.
Como pueden ustedes ver, bueno, pues uno de los, y lo iremos revisando a lo largo de las siguientes diapositivas, pues una de las estructuras fundamentales para mantenernos despiertos, pues es el tallo cerebral. Entonces, bueno, esto respecto a la acetilcolina. Luego tendríamos a la noradrenalina, que tiene prácticamente se libera y se produce exclusivamente en el locus ceruleus. Nuevamente estamos en el tallo cerebral, específicamente en el puente, y a través de proyecciones otra vez hacia el tálamo y también hacia el cerebro basal anterior y posteriormente hacia la corteza, utilizando noradrenalina, va a ser otra de las vías que van a determinar o a participar en el estado de despierto. Luego tendríamos a la serotonina, ¿no?, que es producida en este caso en los núcleos del rapé pontinos, nuevamente proyecciones también hacia el tálamo, de ahí hacia el cerebro basal anterior y posteriormente hacia la corteza. ¿Sí? Entonces ya aquí llevamos por lo menos tres vías, la colinérgica, noradrenérgica y la serotoninérgica, que están determinando el estado de vigilia. Y todavía nos faltan algunas más. Está la histaminérgica, esta la ubicamos, la producción de histamina, en el núcleo túbero-mamilar. Estamos ahora ya en el hipotálamo, y las proyecciones del núcleo túbero-mamilar son también hacia el cerebro basal anterior y a partir de ahí hacia la corteza cerebral. Asimismo están las vías dopaminérgicas, aquellas ubicadas, aquellas zonas productoras de dopamina, ubicadas tanto en la sustancia negra como en el área tegmental ventral, nuevamente ahora en el mesencéfalo. Proyecciones nuevamente hacia el cerebro basal anterior y hacia la corteza cerebral. Entonces, algo particularmente importante, ¿no?, y que creo yo como psiquiatras pues debemos saber, porque porque muchos de los medicamentos, o prácticamente todos los medicamentos que utilizamos, ¿no?, que prescribimos todos los días, pues inciden o modifican alguna de estas vías. Por lo tanto, muy probablemente vamos a, al menos es posible que condicionemos algún efecto sobre el dormir, ¿no? Y pues, el saberlo pues nos permitirá anticiparnos hacia eso, o bien utilizarlo precisamente como herramienta terapéutica. Luego tenemos a una región pues descrita pues relativamente hace poco tiempo, en 1998. Digo, es poco tiempo. En realidad lo que sabemos ahora de la neurobiología del dormir es en los últimos 30 o 40 años es mucho más de lo que se supo en siglos. Entonces mucho del conocimiento es de verdad muy reciente, ¿no? Entonces las hipocretinas, o también conocidas como orexinas, fueron descritas en 1998, como les decía, y son producidas en el hipotálamo lateral y posterior, y estos núcleos hipocretinérgicos tienen proyecciones precisamente hacia todas las áreas hacia todos los otros núcleos que hemos revisado anteriormente. Es decir, tienen proyecciones hacia el locus ceruleus, hacia los núcleos del rapé, hacia las estructuras dopaminérgicas, hacia el núcleo túbero-mamilar, y entonces las hipocretinas o orexinas se convierten en orquestadores o directores de la estimulación de neurotransmisores para mantener el estado despierto. Las hipocretinas orexinas están ausentes o muy disminuidas en las personas con narcolepsia, y entonces esto va a explicar por qué las personas con narcolepsia pues experimentan una somnolencia muy intensa, y también problemas en el sueño nocturno, precisamente por la ausencia pues de esta sustancia, ¿no?, de este neuropéptido que
a su vez actúa sobre las otras zonas vinculadas con la vigilia. Bien, como pueden ver, hay un buen número de neurotransmisores y estructuras vinculadas con la vigilia. ¿Sí? Pasemos ahora a aquellas que tienen que ver con el dormir. Específicamente con el sueño no mor, ¿no? Que es como habitualmente iniciamos, con un periodo de sueño no mor con etapas o fases N1, N2, N3. Bien, el sujeto que ven ustedes a la derecha de la pantalla es el varón Konstantin von Economo, que fue un médico nacido en 1800, alrededor de 1870, pero bueno, que tuvo su mayor, bueno, un hombre muy productivo, que se dedicó mucho a las neurociencias, eh, pero que describió entre 1916 y 1920 la encefalitis letárgica, ¿no? Era además pues de una familia adinerada, como pueden ver ustedes ver, pues una de sus aficiones era el volar. Eh, y precisamente estudiando los casos de encefalitis letárgica, identifica que aquellas personas que tenían lesiones en la parte anterior del hipotálamo tenían dificultades para dormir, es decir, tenían insomnio, mientras que aquellos que tenían lesiones en el hipotálamo posterior tenían somnolencia, ¿no? Esto estamos hablando pues de principios del siglo pasado y bueno, ahora claramente está identificado, pues sí, que aquellas que tenían lesiones en la parte posterior del hipotálamo pues tenían afectadas precisamente las zonas donde se producen las hipocretinas y por eso pues es que tenían somnolencia, mientras que aquellas que tenían afectadas la parte anterior del hipotálamo donde se encuentra el área preóptica ventrolateral pues van a tenían insomnio, porque precisamente el área preóptica ventrolateral es una zona que muestra su mayor actividad durante el dormir, ¿no? Específicamente durante el sueño sin movimientos oculares rápidos. Y se ha identificado además ahora otra área, que es el área preóptica mediana, eh, que, que, está medial precisamente al área preóptica ventrolateral en el hipotálamo, que tiene su mayor actividad sobre todo al inicio del sueño. Digo, esto lo hacen mediante registros, digo, esto se investiga mediante electrodos colocados en registros unitarios, pues, con electrodos dentro de las neuronas y registrar su actividad a lo largo de 24 horas. Y el área preóptica mediana tiene su mayor actividad justo al inicio del sueño y después se reduce, mientras que el área preóptica ventrolateral durante el inicio del sueño no está tan activa, pero sí durante el sueño, durante las etapas N1, N2, N3, se mantiene activa. Entonces, el área preóptica mediana sería la encargada del inicio del sueño, mientras que el área preóptica ventrolateral del mantenimiento del sueño, específicamente del sueño sin movimientos oculares rápidos o sueño no mor. Como pueden ustedes ver aquí en la figura, precisamente el área preóptica ventrolateral tiene proyecciones hacia aquellas otras áreas que revisamos hace un ratito, ¿no? Las que tienen que ver con la vigilia. Y utilizando GABA, ¿no? Que es un neurotransmisor inhibitorio, pues precisamente apaga o inhibe a estas zonas encargadas del estar despierto. Entonces el área preóptica ventrolateral y el área preóptica mediana serían las encargadas del inicio y del mantenimiento del sueño, esto es, inhibiendo en un modelo que se conoce como el modelo de flip-flop o del interruptor, donde cuando se enciende o cuando se activa el área preóptica ventrolateral y el área preóptica mediana comenzamos a dormir, y al activarse esta área pues las otras se apagan y viceversa, ¿no? Cuando estas se encienden pues el área preóptica ventrolateral y la mediana se apagan, ¿no? Entonces este modelo del interruptor es el que prevalece actualmente para explicar cómo pasamos de estar despiertos a dormidos y después de estar dormidos a estar despiertos. Entonces esto con respecto
a el sueño no mor y sueño mor. Y hablando del sueño mor, ¿no? Les decía al inicio que las estructuras colinérgicas, ¿no? El núcleo del tegmento pedúnculo pontino y del tegmento látero-dorsal, que producen acetilcolina y que están activos durante la vigilia, también lo están durante el sueño mor. Insisto, todos estos estructuras y los neurotransmisores que producen, pues han estudiado en modelos animales, ¿no? Antes el modelo experimental, pues que por muchos años prevaleció y era pues el más utilizado era el gato. Ahora es en ratos, en ratones y ratas. Bien, entonces, bueno, estos núcleos, del tegmento látero-dorsal y del pedúnculo pontino, que tienen proyecciones hacia el tálamo, pues también tienen proyecciones hacia la médula ventromedial, ¿no? Estimulan a la médula ventromedial, y la médula ventromedial a su vez tiene vías y proyecciones GABAérgicas hacia las neuronas motoras, hacia las motoneuronas, y esto va a explicar por qué durante el sueño mor se presenta atonía muscular, es decir, las células, las neuronas de la médula ventromedial pues van a inhibir a las neuronas, a las motoneuronas de la médula espinal. Entonces, para la explicación del sueño mor se plantea, hay un modelo también, que es el modelo de interacción recíproca. Este nos dice que durante el sueño mor habría un grupo de neuronas, un grupo de células, un grupo de núcleos que estarían encendidos, que estarían activos, ¿no? Que se muestran en color verde, son estos que se les llama REM on, ¿no? O sea, encendidos durante el sueño REM, y son precisamente el núcleo pedúnculo, del segmento pedúnculo pontino y látero-dorsal. Mientras que aquellos que están vinculados con la vigilia, que revisamos hace un rato, estarían apagados, y por tanto serían los núcleos o estructuras o células REM off, ¿no? Entonces aquí aparece, por ejemplo, el núcleo tuberomamilar, los del rafé dorsal y el locus coeruleus. Entonces, este está encendido durante el sueño mor y estos otros están apagados, ¿no? Y la alternancia entre el encendido y apagado de estos núcleos explicaría, o se planteaba que explicaría cómo es que ocurre el sueño mor a diferentes intervalos a lo largo de la noche, y cómo pues también las proyecciones hacia médula ventromedial y después hacia la médula espinal determinarían la ausencia de tono muscular durante el sueño mor. Sin embargo, se ha agregado más recientemente un par de personajes más, que son el núcleo sublatero-dorsal, ¿no? O núcleo también subcerúleos, que vendría junto con, interactuando mediante proyecciones con vías dopaminérgicas del área gris periacueductal, para establecer la ciclicidad o los cambios de sueño mor a sueño no mor, ¿sí? Entonces la interacción entre este núcleo sublatero-dorsal, que también vendría a integrarse a las células REM-on en alternancia, inhibiendo o inhibiéndose vía el área gris periacueductal, explicarían pues este cambio de sueño no mor a sueño mor, es decir, los ciclos de sueño que comentamos hace unos minutos. Esta área gris periacueductal a su vez sería influida por un grupo de neuronas que producen la hormona concentradora de melanina. Esta hormona concentradora de melanina entonces actuaría sobre el área gris periacueductal, y esta a su vez en interacción con el núcleo sublatero-dorsal, repito, pues podrían estar explicando los cambios de sueño mor a sueño no mor dentro de un episodio típico de la noche. Y bueno, las otras vías que ya comentamos, el sublatero-dorsal también tendría influencia sobre la médula ventromedial y finalmente dando lugar a la atonía muscular del sueño mor.
Y para terminar con la parte de neurobiología del sueño, estaría la participación del tálamo, que es fundamental en la generación de los usos de sueño y los complejos K, que son característicos de la etapa N2. ¿Sí? La generación de los usos de sueño, particularmente, va a estar determinada por la interacción a través de proyecciones que se establecen entre núcleos del tálamo, específicamente el núcleo reticular, y neuronas piramidales en la corteza cerebral e interneuronas. ¿Sí? Habría un asa de retroalimentación entre estas estructuras, específicamente, repito, núcleo reticular y corteza cerebral, para dar lugar a la aparición de esta actividad primero rápida, que son los usos de sueño durante la etapa N2, y también a través nuevamente de estructuras talámicas, la aparición de los complejos K, que son ondas delta de gran voltaje. Bueno, habiendo revisado pues ya estos aspectos de neurobiología de sueño de manera un tanto sucinta, podríamos dar paso pues a aspectos de la neurofisiología durante el dormir. Conviene, para hablar de la neurofisiología durante el dormir, revisar un modelo de explicación del ritmo sueño-vigilia, que es el modelo de los dos procesos, ¿no? Este modelo de los dos procesos, descrito en los 80s, planteado por Borbay, a partir de modelos matemáticos, establece que habría, como bien lo dice su nombre, pues dos componentes o dos elementos que van a conformar o que van a determinar o explicar el dormir. Uno sería un componente homeostático, que también se le conoce como el proceso S, y el otro proceso sería circadiano, es decir, ahora sabemos pues ubicado en el núcleo supraquiasmático. Entonces este modelo de los dos procesos, ¿no?, plantea pues que habría determinado, habría una interacción entre un proceso S y un proceso C. El proceso S, dice este modelo matemático, sería algo que se va acumulando durante el periodo de vigilia. ¿Sí? Cuando se propuso esto en los 80s, digo, esto es una revisión, pero cuando se propuso en los 80s, no se sabía o no se había propuesto qué sería ese algo que se estaría acumulando durante el día, y que si prolongamos el estar despiertos pues se acumularía todavía más. Ahora sabemos, o se han planteado por lo menos un par de sustancias o de componentes o de elementos que podrían ser eso que se acumula durante el día. Uno de ellos es la actividad delta, que si bien la actividad delta no la podemos medir estando un sujeto despierto, o no tan claramente o no con tanta facilidad, pero sí es algo que a lo largo del día se va acumulando, ¿no? Es decir, si a un sujeto lo ponemos a dormir a esta hora, encontraremos menos actividad delta que si lo ponemos a dormir a las 8 de la noche. Entonces sí parece que la actividad delta es algo que se va acumulando a lo largo del día, el periodo de vigilia. El otro elemento que se ha propuesto es la adenosina, ¿no? La adenosina, que tiene que ver con la formación del ATP, ¿no?, precisamente para la energía que tienen las células, o que requieren todas las células para funcionar. Bueno, la adenosina es algo que se va a producir como parte pues de la actividad celular, y es algo que también se acumula a lo largo del día, y particularmente se acumula en el cerebro, ¿no? Entonces el otro algo que podría ser esto que se acumula a lo largo durante el día sería, o podría ser, la adenosina. Entonces sería la adenosina o la actividad delta. Si nos mantenemos despiertos, ¿no?, si nos privamos de sueño, se va a acumular más adenosina o más actividad delta. Esto ocurriría un momento en el que el otro componente, el circadiano, diría: es momento de iniciar el sueño,
¿no? Y entonces, durante el periodo de sueño, eso que se acumuló durante el periodo de vigilia estaría desgastándose. Y bueno, nuevamente se ve reflejado en la actividad delta. La actividad delta es mucho más abundante durante el primer tercio de la noche que durante el último tercio de la noche. Entonces, sí, parece que la actividad delta es algo que podría estarse acumulando en el día y gastarse durante la noche. Y si prolongamos la vigilia, más actividad delta se acumula y más la vamos a desgastar en ese primer tercio. Y lo mismo ocurre con la adenosina. Entonces este modelo es el componente S, que precisamente S viene de sleep, es el homeostático, ¿no? Se acumula y se desgasta para establecer un equilibrio, y quien determina el momento en que inicie el sueño o se termine sería el componente circadiano, que se está ya claramente identificado desde los 70s como el núcleo supraquiasmático, ¿no? El núcleo supraquiasmático pues es nuestro reloj biológico por excelencia, ¿sí? En este núcleo se establecen los horarios prácticamente para todo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Pues es precisamente a través de la presencia o ausencia de luz, ¿sí? La ausencia de luz, es decir, la oscuridad, que esto es percibido o identificado en las células ganglionares de la retina, a través de proyecciones precisamente hacia el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, utilizando una sustancia que se convierte en el transductor, ¿no? O en el elemento que dentro del cuerpo dice es de día o es de noche, pues comienza la actividad o la disminuye del núcleo supraquiasmático, y a partir pues de este reloj maestro, de este reloj biológico, pues se establecen ritmos para prácticamente, o yo diría que todo, ¿no? Pero que además ahora sabemos pues que habría una interacción entre este centro de horarios maestro y que interactuaría con el reloj, incluido prácticamente en todas las células, en los genes. Bien, entonces el componente C, el circadiano, eh, estaría ubicado en el núcleo supraquiasmático. Bien, volviendo entonces a la duración de sueño, que fue donde partí al decir que el 66% de la población mexicana duerme entre 7 y 9 horas, pues bueno, ahora hay ya suficiente información como para establecer o hacer recomendaciones en relación con la duración del dormir para los diferentes grupos de edad. ¿Sí? Esto es de verdad muy, muy relevante, es muy reciente, ¿no? Esta es una publicación del 2015, y bueno, pues creo que la mayoría andaríamos entre el grupo de adultos jóvenes y el de adultos no tan jóvenes, que tendríamos que estar durmiendo entre 7 a 9 horas, pero como pueden ustedes ver, pues hay un rango que se menciona como puede ser apropiado, ¿no? Es decir, podría uno irse un poquito más arriba o un poquito más abajo sin que esto pareciera afectar la salud en general. Pero pasamos entonces a la fisiología durante el dormir, ¿sí? Eh, o sea, así como cuando estamos despiertos ocurren muchísimas cosas en nuestro cuerpo, pues bueno, sé que suena obvio, pero no lo sabíamos, pues muchas de ellas cambian durante el dormir, ¿sí? Y quizá lo más sorprendente es que la duración de sueño está vinculada con la sobrevida y con la mortalidad, ¿no? Ahora sabemos o podemos recomendar ya sin lugar a dudas que por lo menos como adulto hay que dormir 6 horas. Por abajo de 6 horas y particularmente por abajo de 5 horas, la mortalidad se incrementa significativamente. Entonces, bueno, si queremos vivir un poco más, pues quizá uno de los elementos que también tendremos que cuidar pues será la duración de nuestro dormir, ¿no? Y ya ha habido un buen número de estudios que lo respaldan. Aquí les muestro solamente algunos de ellos, ¿no? En particular, por ejemplo, prácticamente todos los estudios encuentran una
una U, donde cuando hay menos de 6 horas la mortalidad se incrementa, pero todavía se incrementa más cuando la duración de sueño está arriba de las 9 horas, ¿no? Probablemente porque quien duerme de 9 horas o más está sufriendo de algún trastorno de sueño. Entonces, en los diferentes estudios que se han realizado, prácticamente en todos se encuentran una curva en U. Entonces, pues ni menos de 6 horas ni más de 9. Si uno está durmiendo eso por privación de sueño o quizá también por un trastorno de sueño, pues lo, lo indicado será pues obtener tratamiento. Entonces les comentaba, bueno, durante el sueño ocurren, y ahora sabemos, pues ocurren, hay muchos cambios o sea, no se mantienen igual que durante la vigilia los diferentes fenómenos fisiológicos, ¿no? Y por mencionar solamente algunos, porque no nos daría tiempo de incluir todos, está el funcionamiento cardiovascular. Durante el dormir, pero también dependiendo de las diferentes etapas de sueño, hay cambios en el funcionamiento cardíaco, ¿no? Que podemos tener enlistados en este caso, y los podemos ver aquí, ¿no? Como hay una estabilidad autonómica relativa, esto particularmente en el sueño no mor, hipotensión, bradicardia, baja el gasto cardíaco, se reduce la resistencia vascular y predomina la actividad parasimpática a través del nervio vago. ¿Sí? En esta gráfica puede observarse cómo la frecuencia cardíaca es relativamente estable durante el sueño no mor y cuando aumenta es durante el sueño mor, comparable a la que tenemos durante el estado de despierto. Durante el sueño MOR hay un cambio sorprendente porque aquí predomina la actividad simpática. ¿Sí? Y en las mediciones que se pueden hacer en nervios de la actividad autonómica, en nervios periféricos, puede uno observar claramente en esta gráfica es sorprendente donde podemos ver la actividad en el nervio, ¿no? Las descargas mucho más rápidas e intensas durante el sueño MOR que durante una etapa de N3. Entonces el sueño MOR va a ser un periodo en el que la actividad autonómica simpática está particularmente más intensa. Un cambio que también sabemos ahora que incluso es un indicador de riesgo cardiovascular es el fenómeno conocido como dipping, que es la disminución de la presión arterial durante el primer tercio de la noche. En condiciones normales debe haber una disminución del 10% de la presión arterial respecto pues a la que existe en vigilia, y lo podemos ver en esta gráfica, que además esta gráfica es precisamente de un estudio realizado en personas con insomnio comparadas con buenos durmientes. Este fenómeno de disminución se ve ilustrado aquí en los voluntarios sanos que duermen bien. Vean cómo durante el periodo nocturno pues hay una disminución tanto de la presión arterial sistólica como de la diastólica. En los sujetos con insomnio, esta disminución no es tan pronunciada, o sea, no se da ese 10% del descenso de la presión arterial. Esto es algo que con más frecuencia estudian ahora los tanto internistas como cardiólogos mediante los mapas, ¿no? Estos monitoreos de la presión arterial a lo largo de las 24 horas dan de hecho estas estimaciones del fenómeno de dipping. Una persona que no se presenta este descenso de la presión arterial durante la noche es un indicador de mayor de riesgo cardiovascular. Es algo que ocurre durante el dormir. También durante el dormir ocurren cambios en la liberación de hormonas, ¿no? El más popular o el más conocido es la mayor producción de hormona del crecimiento durante el sueño no mor, específicamente en la etapa N3, ¿no? Es sorprendente cómo aparece la etapa N3 y entonces la producción de hormona del crecimiento es mucho mayor en comparación con cualquier otra etapa de sueño, y no se digan con respecto a la vigilia. Y de hecho, si se priva de sueño al sujeto, ¿no? Esta es la gráfica correspondiente
a la hormona del crecimiento. Vean, este es el periodo de sueño y hay un pico de liberación de hormona del crecimiento. Si se priva de sueño el sujeto, no hay esa producción de hormona del crecimiento. Si se le permite dormir, incluso en un horario distinto al nocturno, vuelve a presentarse la producción de hormona del crecimiento. Pero no solamente esta es influida por el sueño, ¿no? El sueño de ondas lentas, que se refiere nuevamente a la etapa N3, tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de cortisol. Esto es particularmente relevante sabiendo pues que el cortisol tiene, pues podríamos decir como un efecto tóxico sobre el organismo, ¿no? Y sabemos pues que es parte de las explicaciones, bueno, es parte de la respuesta fisiológica al estrés y se encuentra pues involucrado en la explicación de muchos de los trastornos psiquiátricos y específicamente en el caso de la depresión, el que pudiéramos, ¿no?, aumentar el sueño de ondas lentas o la etapa N3, pues podría tener este efecto inhibitorio sobre, a su vez, el efecto tóxico del cortisol. Y es algo que se ha planteado precisamente con la trazodona. La trazodona, un antidepresivo no muy utilizado como antidepresivo, pero sí como sedante, ¿no?, como hipnótico, entre comillas, pues tiene la capacidad de incrementar la etapa N3. Y se ha planteado de manera hipotética, bueno, que esto podría tener pues un efecto adicional, además del mejorar el dormir, sobre esta actividad tóxica, digamos, del cortisol. Durante el sueño también hay cambios tanto en las concentraciones de glucosa como en la tolerancia o resistencia que puede darse en relación con ella. Entre otros cambios en las hormonas está, por ejemplo, la disminución de la secreción de hormona estimulante de tiroides. Estos que les comentaba en relación con la glucosa, hay un aumento en la concentración en respuesta al alimento, y la privación de sueño incrementa la resistencia a la insulina. Entonces parte pues de lo que va a contribuir pues al efecto tan nocivo que puede tener la privación de sueño. Y bien, como me quedan ya pocos minutos, voy a ir un poco más rápido. Y quizá el otro tema que me gustaría abordar como parte de los cambios que ocurren durante el dormir y que son fundamentales para cuando nos encontramos despiertos, pues son los vinculados al papel del sueño en la consolidación de la memoria. Y en esta parte de la memoria del sueño, pues hay experimentos muy interesantes y que, bueno, han permitido identificar que, por ejemplo, el recuerdo de listas de palabras va a ser mucho mejor después de la aparición de etapa N3, ¿no? Es memoria declarativa, mientras que la no declarativa, ¿no?, por ejemplo, el dibujo con espejo, ¿no?, donde ponen a los individuos a dibujar la figura viendo el reflejo de un espejo, va a ser mucho mejor después de la aparición de un episodio de sueño-humor. Entonces, bueno, esto fue uno de los estudios, digamos, iniciales. Nuevamente es algo pues relativamente reciente. Estamos hablando de publicaciones pues de hace poco más de 20 años. Esta es muy interesante porque la tarea que les hicieron a realizar a los sujetos activó una zona del cerebro con mayor intensidad, incluso meses después de haber realizado la tarea, ¿no? Entonces el material aprendido, que fue una lista de pares de palabras, 6 meses antes activó más la corteza prefrontal medial cuando la codificación inicial fue seguida de un periodo de sueño. Y esto va a ser importante pues en la práctica de la psiquiatría y la neurología y las neurociencias, porque precisamente en muchos de nuestros pacientes pues hay alteraciones en la memoria declarativa, ¿no?, en particular, por ejemplo, en la esquizofrenia,
donde hay alteraciones en la memoria y también en el sueño, ¿no? Como la disminución de usos de sueño, la disminución de la etapa N3, o en la enfermedad de Alzheimer, que hay disminución de los usos de sueño, o bien incluso la privación de sueño produce cambios en el desempeño neuropsicológico. Bueno, estoy en las últimas diapositivas. Este es un estudio que bien interesante, ¿no? Que la verdad es que les recomiendo que lo vean porque es muy, es impresionante porque la tarea que les ponían a hacer estos sujetos y que la repetían a intervalos de 2 horas, ¿no? El repetir la tarea no producía una mejora en el desempeño, ¿no? De hecho, cada que repetían la tarea tenían más errores. Sin embargo, cuando uno de los grupos se le permitió hacer una siesta corta, su desempeño fue mejor, ¿no? Y cuando incluso la siesta fue más larga, el desempeño fue todavía mejor. ¿Sí? Entonces esto pues es una prueba pues de cómo el dormir pues tiene un efecto muy poderoso en el aprendizaje y en la consolidación de la memoria. Entonces, bueno, si uno pudiera o tuviera que hacer una recomendación para los estudiantes, desde luego que dormir sería es fundamental. Claro, también hay que estudiar, ¿no? O sea, no, pero pensando en lo que se hace mucho me quedo despierto estudiando, ¿no? Pues no, sí hay que estudiar, pero también tener ese periodo de sueño porque es el que precisamente me va a permitir que lo que estudie pues se mantenga a lo largo del tiempo. Bien, esto es nuevamente hablando de aspectos de la memoria, porque específicamente, por ejemplo, las habilidades perceptuales y motoras están asociadas con el sueño MOR o con N2, ¿no? Ahí todavía hay cierta inconsistencia en si alguna etapa de sueño en particular tendría más influencia sobre determinado tipo de aprendizaje o de memoria. Sí parece que el sueño MOR está más asociado con la memoria vinculada con elementos emocionales y la etapa N2 con motoras. Y bueno, ya para concluir, y que regreso a lo que decía al inicio, de no empezar con una definición, porque bueno, retomando esas palabras del doctor Kleinman, el doctor Kleinman fue, junto con William Dement, quienes describieron o identificaron el sueño, el sueño con movimientos oculares rápidos, el sueño MOR, un artículo que está publicado en 1953, que además curiosamente no recibió mucho, no fue como pues muy leído, no hizo mucho ruido, vaya, sino quizá 10 o 15 años después. Y bueno, lo que él con esta frase decía es que quizá no es el sueño el que necesita ser explicado, sino la vigilia, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con esto de tener una definición de qué es el sueño o cómo se define el sueño. Que bueno, para mí que llevo unos años dedicándome a eso, pues me parece una falta de respeto para el sueño, porque entonces yo les preguntaría, bueno, ¿qué es la vigilia? ¿No? ¿Cómo se define la vigilia? Es decir, lo que lo quería decir quizá el doctor Kleiman es que pues el dormir es tan importante como estar despierto, ¿sí? Es decir, para que haya una buena vigilia, pues es necesario que haya un muy buen dormir. Y la última, que es, bueno, todo esto que revisamos el día de hoy y muchas cosas más, pueden ustedes encontrarlas en este libro que hemos tenido la oportunidad de publicar y escribir con prácticamente todos fueron alumnos del curso de alta especialidad de medicina de sueño aquí en el instituto, también algunos de ellos residentes de aquí del instituto. Y que bueno, es como nuestro libro de texto durante las rotaciones, durante la alta especialidad, y de las cosas que hemos podido hacer aquí en el instituto, que ha sido, o que es tan generoso con la mayoría de nosotros. Muchas gracias.
Podríamos contar con 5 minutos para comentarios, para preguntas. Adelante. Gracias, doctor. Quería preguntarle si cree que podía haber endofenotipos relacionados con el sueño en diferentes trastornos mentales. Ay, no escucho bien. Es que como... Endofenotipos, o sea, diferencias en el sueño que pudieran como predecir o formar parte del fenotipo de los trastornos mentales. eh, yo creo que sí, ¿no? Digo, la verdad es que no en el momento los hay, ¿no? Sí hay algunas características del dormir, digo que ahí quizás lo sabe bastante bien, eh, lo sabe bastante bien usted. Pues por ejemplo esto de los cronotipos, ¿no? Que específicamente en algunos, o sea, que forman parte, pues sí, quizá de esos endofenotipos para algunos trastornos psiquiátricos, ¿no? Porque los cronotipos quizás sería eh, 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 pues uno de los elementos relacionados con el sueño, quizá mejor o hasta el momento más estudiados, ¿no? Pero seguro que sí. Creo que eso podrá venir en las siguientes décadas. Primero saludarte y después preguntarte, ¿qué hay tan de cierto? Digo, porque veía un poco esta tabla que reportan los expertos sobre el tiempo de sueño, ¿no? Y bueno, yo que me dedico un poco más a adolescentes, pensaba sobre, digo, y adultos también, pero pensaba sobre cómo a veces a rajatabla queremos que alguien duerma 8, 9, 10 horas, dependiendo de su edad, y de pronto no nos fijamos mucho en la calidad del sueño. Es decir, puede ser que alguien duerma 10 horas, pero su calidad de sueño es de regular a mala, ¿no? Entonces, cuando yo les doy esta recomendación, yo les digo que más bien se fijen en cómo despiertan, es decir, cuando despiertan, cuál es su calidad del despierto, ¿no? De cómo, si ese sueño fue reparador. Eso es, entonces, quisiera saber si eso es algo que contemplan los expertos más allá de las horas. Y la segunda pregunta tiene que ver con qué tanto pues el mundo actual ha influido sobre esa creencia del, del dormir continuo, ¿no? Porque he leído que en la antigüedad la costumbre era incluso el hecho de tener el sueño dividido, es decir, había un sueño, una primera parte del sueño, después había un despierto, un buen despierto y después había otra vez el sueño. Y que pues ahora pues nos hemos pensado que el sueño tiene que ser de corrido, y ahí viene el tema en la segunda pregunta sobre cuántos despertares es normal que un ser humano pueda tener. Es decir, los seres humanos podríamos despertar para ir al baño y regresar y dormir, pero no sé en el caso de los adultos mayores si estos despertares podrían ser más frecuentes, ¿no? Entonces es algo que a veces no lo tomamos mucho en cuenta. Y bueno, y tengo una tercera pregunta, perdón, ahora, y es importante sobre el tema de que a veces esta mala interpretación que hay del insomnio en poblaciones adolescentes, otra vez con el uso de implementos, y muchas veces lo que se trata es de una fase retardada del dormir, y que en realidad pues es un problema más bien en la secreción, por ejemplo, digo, no sé si ese sea el tema, pero un factor que influye es la secreción de melatonina, bueno, una alteración en la secreción de melatonina. Y yo escuchaba hace poquito a una experta en el área de chavos, Kovic, que hablaba sobre la recomendación que cuando una fase retardada del dormir, uno puede darle en adolescentes, dice, con reloj en mano, a las 10 de la noche dar 3 miligramos de melatonina, y ella explicaba un poco por qué la razón de en ese sentido no es insomnio, sino es en esa fase retardada del dormir, ¿no? Entonces, no sé, digo, espero haber sido claro y de las tres preguntas que hice. Gracias. Sí, más bien a ver si me acuerdo de las tres. Empezando por la tercera. Bueno, sí, en el adolescente, eh, digo, la tabla que vimos de las recomendaciones de sueño, pues nos hacen evidente pues que el sueño cambia a lo largo de la vida, ¿no? Y no nada más hay cambios en la duración. En particular en la adolescencia hay un cambio que es el retraso de fase, ¿no? Que es un fenómeno fisiológico. O sea, eso nos ocurrió a todos
porque bueno, creo que ya, pues, espero yo que todos ya hayamos pasado la adolescencia. Nos ocurrió a todos, y bueno, pero lo vemos con mucho más claridad en aquellos quienes tenemos o tuvimos hijos adolescentes, porque hay un periodo justo en esa edad en el que empiezan a dormirse más tarde, ¿sí? Ese es un fenómeno fisiológico, pero es muy fácil o sí favorece el que pueda irse más allá, ¿no? Y que se convierta ya en un trastorno del ritmo circadiano de sueño de vigilia. Y si hay algo que hace bien o muy bien la melatonina, pues es precisamente, ¿no? Y que por eso se le conoce como cronobiótico, el poder establecer o regular el horario del inicio de sueño, ¿no? Y de hecho, pues es uno de los tratamientos que utilizamos en el trastorno de fase retrasado, de fase avanzada de sueño. Y sí, y en esos casos la administración de melatonina tiene que ser muy puntual, ¿no? A una hora exacta, porque lo que pretendemos pues es no que les dé sueño en ese momento, ¿no? Sino más bien que el inicio de sueño ocurra en un periodo, digamos, como más apropiado, ¿no? Ya. Ese de los despertares es bien interesante, sí. Probablemente hay un cambio evolutivo en el dormir, ¿no? Determinado pues por las demandas de la sociedad, ¿no? Pues el descubrimiento de la luz artificial, ¿no? Porque antes se piensa que no había o no existía el insomnio, ¿no? Las primeras descripciones son de fines del siglo XIX. Entonces, bueno, hay documentos, ¿no? O novelas, pues, que narran como si las personas tenían dos periodos de sueño, ¿no? Empezaban a dormir, pues, justo cuando comenzaba la oscuridad, tenían 2 o 3 horas de sueño, despertaban. Se dice que, bueno, en ese periodo como de 1 hora o 2 horas de vigilia, hacían cosas, incluso era también un momento de tener actividad sexual, y luego venía un segundo sueño. Entonces, incluso en algunos libros o todavía se llega a escuchar esto de está en su segundo sueño. No sé si han escuchado esa frase. Yo no soy creo que no soy tan viejo, pero pero sí la he escuchado. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Del segundo sueño, porque había dos sueños, ¿no? Y un despertar entre ellos. Que es posible que uno de los remanentes, pues unos vestigios de ese dormir que prevalecía antes, pues sea lo que en algunas personas con insomnio se presenta, ¿no? Este despertar de las 3 de la mañana, que no es el despertar del diablo. Podría ser ese vestigio de ese despertar que tenían antes, pues, entre esos dos episodios de sueño. Pero bueno, la realidad es que está en el nivel todavía de hipótesis, pero sí, es muy interesante, y creo yo que posiblemente sí sea así. Pues vino la luz artificial, los horarios para trabajar, etcétera, y entonces, bueno, pues nada más es un periodo de sueño, ¿no? Sí, justo la combinación calidad-duración, que la calidad, pues objetivamente es, diría yo, casi imposible de medir, ¿no? Pero sí se puede medir, o sea, yo puedo decir cuál fue la calidad de mi sueño anoche, ¿no? Y casi como cualquiera de ustedes puede decir la de su sueño de manera individual. Pero precisamente hay estudios epidemiológicos donde hacen la combinación duración de sueño, ¿sí? La duración, pues sí, cuantitativamente es mucho más fácil de medir e incluso objetivamente, pero cuando se combinan los dos elementos todavía la mortalidad es más alta, ¿no? Entonces, desde luego que es un elemento que hay que contemplar. Quizá la dificultad ha sido el cómo medirla y hacerla objetiva, ¿no? Pero sí, yo creo que los dos elementos no dejaría la duración de lado, no sigue siendo fundamental y la evidencia es contundente, pero así como dices, Lino, creo que la calidad también hay que investigarla, ¿no? En cada paciente. Sí. No, al contrario, muchas gracias. Sí, pues nada más pues felicitarte, siempre es un gusto escucharte. Acabamos de tomar las clases con los médicos residentes del segundo año y siempre hay algo que aprender. Y ahora nada más, yo sé que estamos en cuestiones de tiempo, pero es la pregunta de lo que siempre habría querido
habría querido preguntar, pero te daba vergüenza preguntarlo, es ¿qué opinas fuera del papel que pueda tener dentro de las interpretaciones psicoanalíticas, psicoterapéuticas? ¿Cuál sería la función desde el punto de vista científico, y tú como el gran experto que eres de las ensoñaciones? Ya, ¿O tienes una teoría o hipótesis con respecto a esto? Bueno, yo estoy más inclinado del lado de las explicaciones neurobiológicas de las ensoñaciones, y en ese sentido, pues no existe como evidencia de que el contenido de las ensoñaciones tenga alguna explicación, o más bien tenga algún significado, ¿no? Y más bien, pues, los elementos que aparecen durante los sueños, ¿no? Todas esas imágenes o sucesos, personajes, etcétera, etcétera, pues son generados quizá de manera un tanto aleatoria, ¿no? Recuperando toda esa información que vamos acumulando a lo largo del día, y se generan historias. Si eso tiene un significado, al menos desde el punto de vista científico, pues todavía no hay una explicación. Creo que tendremos que esperarla, ¿no? Y desafortunadamente, pues, para estos planteamientos que hace el psicoanálisis, pues el problema es que no hay esa evidencia, ¿no? Que nos permita pues asumirlos como verdaderos. Esa es, pues creo que más mi postura. Y era una sola pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor? Pues efectivamente siempre es un gusto escucharle, y siempre se agradece la claridad y la sencillez que comparte lo que conoce el sueño. Y yo le quiero preguntar, las alteraciones del sueño son una de las 4 secuelas que más frecuentemente se han reportado post-COVID, ¿no? Y quiero preguntarle qué se sabe hasta ahora de por qué sucede así. Vaya, es el día de las preguntas difíciles. Una de las, uno de los planteamientos, una de las hipótesis es, pues, como este posible efecto neurotóxico del SARS-CoV-2, ¿no? E incluso, pues, hay algunas evidencias ya objetivas, o que, bueno, que se piensa que en las que pudiera estar participando el SARS-CoV-2 para determinar algunos trastornos de sueño. Y la otra, que creo yo, pues tiene que ver más con, en una parte, pues es como con la respuesta fisiológica, ¿no? O adaptativa, ¿no? Que fue parte de lo que se vivió más durante los primeros meses de la pandemia, pero específicamente en los pacientes post-COVID, pues posiblemente sea el efecto neurotóxico, creo, ¿no? Pero a ciencia cierta no lo sé, y bueno, yo creo que tendré que revisar, ¿no? Porque mucha de esa literatura, pues, está apenas surgiendo, ¿no? Pues, sobre todo la hecha con polisomnografía, ¿no? Que es la medición objetiva, pues comienza apenas a publicarse. Prometo revisarlo y que lo platiquemos en algún otro momento.